El prólogo de Orid, 14 de mayo. El santo mártir Isidoro. Durante el reinado de Decio, Isidoro fue incorporado por la fuerza al servicio militar en la isla de Quíos. Desde la infancia había adoptado la fe de Cristo y pasaba toda su vida en ayuno, oración y buenas obras. Pero cuando Isidoro se declaró cristiano en el ejército, el comandante lo detuvo, exigió una explicación y le instó a renegar de Cristo y a ofrecer sacrificios a los ídolos. El santo respondió: «Incluso si mataras mi cuerpo, no tendrías autoridad sobre mi alma. Yo poseo al verdadero Dios viviente Jesucristo, quien vive en mí ahora y después de mi muerte. Él estará conmigo y yo estaré en él y permaneceré en él, y nunca dejaré de confesar su santo nombre mientras mi alma esté en mi cuerpo». Primero el comandante ordenó que Isidoro fuera flagelado, y después le cortaron la lengua. Pero hasta sin lengua, Isidoro, por el Espíritu de Dios, siguió hablando y confesando el nombre de Cristo. Mientras tanto, el castigo de Dios cayó sobre el comandante, que de repente se quedó mudo. Finalmente el comandante mudo hizo una seña para que decapitaran a Isidoro. Isidoro se regocijó con esta sentencia, y alabando a Dios, se encaminó al cadalso, donde fue decapitado en el año 251. Su compañero Amón enterró su cuerpo, pero por hacer esto, él también padeció y recibió la corona del martirio. El venerable Serapión, el Sindonita. Sindón significa tela de lino. Serapión fue llamado el Sindonita porque cubría su cuerpo desnudo únicamente con una tela de lino. Llevaba siempre los evangelios en la mano. Serapión vivía como un pájaro, sin techo ni preocupaciones, trasladándose de un lugar a otro. Un día entregó su lienzo a un necesitado que temblaba de frío y se quedó completamente desnudo. Cuando alguien le preguntó: «Serapión, ¿quién te desnudó?», señaló los santos evangelios y dijo: «Esto». Después de eso, incluso entregó su ejemplar de los evangelios para pagar el rescate de un hombre endeudado, cuyo acreedor lo amenazaba con mandarlo a la cárcel a causa de la deuda. Cierta vez, en Atenas, no comió nada durante 4 días, porque no tenía nada que comer, y comenzó a gritar de hambre. Cuando los filósofos atenienses le preguntaron por qué gritaba así, Serapión respondió: «Estaba en deuda con 3 hombres, a 2 de los cuales satisfice, pero el tercero me sigue atormentando. El primer acreedor es la lujuria carnal, que me atormentó desde mi juventud. El segundo acreedor es la avaricia, y el tercero es mi estómago. Los 2 primeros me han dejado en paz, pero el tercero todavía me atormenta». Los filósofos le dieron una moneda de oro para comprar pan. Fue a un panadero, compró solo una hogaza de pan, dejó la moneda de oro y partió. Se presentó serenamente ante el Señor en su vejez, en el siglo V. El venerable Isidoro, el loco por Cristo. Era de origen alemán. Habiendo ido a Rostov, llegó a amar la fe ortodoxa. No solo se convirtió en miembro de la Iglesia ortodoxa, sino que también se entregó a la difícil vida ascética de los locos por Cristo. Andaba vestido solo con harapos. Fingiendo estar loco, pasaba todo el día enseñando a los hombres y las noches en oración. Pasaba la noche en una choza hecha de ramas, que había construido en un terreno fangoso. Grandes y asombrosos fueron los milagros que este santo realizó tanto en vida como después de muerto. A un mercader que había sido arrojado de un barco y se estaba ahogando en el mar, se le apareció Isidoro caminando sobre el agua y lo llevó hasta la orilla. Cuando los sirvientes del príncipe de Rostov le negaron a Isidoro un vaso de agua que había pedido y lo echaron a la calle, todas las vasijas de vino del príncipe quedaron vacías. Cuando Isidoro murió en su choza el 14 de mayo de 1484, en todo Rostov pudo olerse una maravillosa fragancia. El mercader, que había sido salvado del mar, erigió una iglesia en honor del bienaventurado Isidoro, en el mismo lugar donde había estado su choza. Reflexión.
un pecado que sirve de escándalo a otros es un doble pecado. Un hombre prudente se esfuerza por no escandalizar a nadie, ni inducir a nadie a pecar con su ejemplo pecaminoso. San Ambrosio elogió tal sagacidad en el emperador Valentiniano, que murió a temprana edad, citando estos ejemplos de su vida. Al oír que se decía de él en toda Roma que era un cazador apasionado y un amante de las bestias salvajes, lo cual en realidad no era así, y que esa pasión lo distraía de sus deberes de Estado, el emperador ordenó inmediatamente que todas las bestias salvajes de su parque fueran sacrificadas. Otra vez, al enterarse de que ciertas personas maliciosas difundían el rumor de que almorzaba temprano, queriendo mostrarlo como un glotón, el emperador se impuso un estricto ayuno tanto en privado como en público. En las comidas públicas rara vez se lo veía llevarse un bocado de comida a la boca. Y también otra vez cuando sus hermanas discutían con un hombre sobre una herencia, el emperador, aunque tenía el derecho de juzgar la disputa, dirigió el caso al tribunal público para que no se lo acusara de parcialidad. De hecho, con gran temor, este piadoso emperador observó las palabras del Señor. Y al que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y le arrojaran al fondo del mar. Mateo 18:6. Contemplación. Contemplar la acción de Dios Espíritu Santo sobre los apóstoles. 1. Cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles a través de todos los dolores y tribulaciones, llenando sus corazones de consuelo y alegría. 2. Cómo el Espíritu Santo hizo crecer y florecer las semillas del Evangelio que los apóstoles sembraron en todo el mundo, aun donde parecían haber sido arrojadas en vano. Homilía sobre Cristo como renuevo de David. En esos días y en ese tiempo, yo suscitaré a David un renuevo de justicia, que hará derecho y justicia sobre la tierra. Jeremías 33:15. Con estas palabras el santo profeta Jeremías predijo que el Salvador del mundo saldría de la tribu de David. El renuevo de justicia es el mismo Jesucristo. Estas palabras no podían referirse a nadie más, puesto que en el momento de la venida del Señor Jesús ya no estaba sentado en el trono de Jerusalén un príncipe del linaje de David, sino un extranjero, el idumeo. Tampoco ha habido hasta el día de hoy ningún otro descendiente notable de David, ya sea un gobernante secular o un gobernante espiritual. En el tiempo de la natividad de Cristo solo quedaban unas pocas personas de la tribu de David, y eran desconocidas y pobres. Entre ellos estaba la Santísima Virgen y el justo anciano José el carpintero. Resulta claro, por lo tanto, que durante los miles de años transcurridos desde que se pronunció esta profecía, no ha aparecido ningún otro descendiente importante del linaje de David, excepto el Señor Jesús. Esto resulta aún más claro con las siguientes palabras. Como no pueden contarse las milicias celestes ni las arenas del mar, así multiplicaré yo la descendencia de David, mi siervo, y a los levitas, mis ministros. Jeremías 33:22. Estas palabras solo pueden referirse a los descendientes espirituales de David por medio de Cristo el Señor, es decir, a los cristianos, porque solo el número de cristianos y no los descendientes físicos de David, de los cuales no queda ninguno, a lo largo de estos 20 siglos se puede comparar con la cantidad de estrellas en el cielo y con la arena del mar. Oh hermanos míos, regocijémonos por pertenecer también nosotros, como cristianos, a ese innumerable pueblo de Dios, a ese pueblo que es el más grande de la historia del mundo, tanto en número como en calidad. Regocijémonos aún más por pertenecer a ese divino germen de David, que con su sangre nos libró del enemigo, nos adoptó y nos hizo herederos y coherederos del reino eterno. Bendito seas, Señor, porque nos has librado a nosotros, hijos pródigos, de la humillación y del hambre propios de los puercos, y nos has hecho hijos del reino. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.